Cada que rueda el balón del deporte más hermoso del mundo, va dejando huella dentro y fuera de la cancha. Y yo lo analizo y te lo cuento para que tú tengas el veredicto final sobre todo lo que acontece dentro del mundo del balompié. Esto es Crónicas del Balón, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Es lo que nos dice Shakira en lo que muchos consideran el himno absoluto de la máxima competición del fútbol mundial. Así es, la Copa del Mundo de la FIFA, la que se organiza cada 4 años, y bueno, esto en su edición 2010 cuando fue el Mundial de Sudáfrica. Claro, este mundial que todos recordamos con mucha nostalgia, tal vez porque muchísimos nos encontrábamos en esta etapa primaria, tal vez secundaria, en la que éramos niños, veíamos el mundial dentro de la escuela, tal vez hay algunos que nos dejaban ir con la playera de la selección, y para muchos, para los más jóvenes sobre todo, fue el primer mundial lúcido, el primer mundial que recuerdan mejor. En lo personal para mí fue el de Alemania 2006, pero el de 2010 también es uno que yo recuerdo con mucha nostalgia. Y es precisamente esto que nos narra Shakira, esposa de un futbolista, por cierto, de Gerard Piqué. Cuando nos referimos a algún deporte, dice, quítate el polvo, ponte de pie, vuelves al ruedo, porque claro, cuando uno escucha la palabra deporte, automáticamente se nos viene a la mente sudar, pasto, tierra, suciedad, esfuerzo físico, y bueno, tal vez en el fútbol y en la mayoría de deportes es así, pero hay actividades, hay juegos en los que no necesariamente uno suda, uno se ensucia, hay pasto, hay tierra, etc. Y que son considerados deportes, tales como el golf, en el que sí se ejerce una fuerza sobre el palo elegido para llevar una pelota hacia un hoyo. También está el automovilismo, la F1, el NASCAR y el billar. También es básicamente también agarrar un palo, meter una pelota en un hoyo. Pero para muchos, para los puristas, estos no son considerados deporte. Porque hay quienes dicen, ay, en el golf te transportas en carrito, es pegarle una pelota. En el billar estás parado todo el tiempo y es pegarle unas pelotas. En el automovilismo la máquina hace todo. Y bueno, hoy no vamos a hablar de eso porque cada quien tendrá su opinión. Finalmente lo vamos a usar de referencia porque sí, para muchísimos no es un deporte, pero finalmente está dentro de esta categoría. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Hoy no vamos a hablar sobre todos estos deportes. Finalmente, el podcast es acerca de fútbol. Hoy vamos a hablar de los eSports. Así es esta nueva tendencia con los videojuegos, con las consolas. Y es precisamente por lo que tomo de base los deportes anteriormente, que aunque a muchos no les guste, es muy respetable su opinión, sí están dentro de la bolsa de los deportes, así como los eSports. Estas competencias en las que uno se sienta ya sea en diferentes plataformas, diferentes juegos, tal vez los que están de moda, no sé, Fortnite, League of Legends, etcétera, en el que hay mucho alrededor. También se juega en un estadio, también se lleva a otro nivel pasional, pero no nos adelantemos tanto. ¿Por qué muchos consideran a las actividades antes mencionadas como algo que no es un deporte, así como los eSports? Bueno, porque cuando uno se acuerda de un atleta se viene a la mente sea el talento físico, es tener un cuerpo escultural, un cuerpo trabajado, un cuerpo fuerte, un cuerpo con una capacidad física que apta para realizar cualquier actividad. Se requiere también entrenamiento, estar en forma, tener una buena condición física, ejercer cualquiera de estos deportes, ya sea fútbol, fútbol americano, voleibol, básquetbol, béisbol, box, lucha libre por, en la mayoría, más de una hora. Claro que necesitas un cuerpo que no se canse tan rápido. Ahora, ¿son todas estas aptitudes físicas las que hacen un buen atleta, un buen deportista? Claro que sí, pero en el caso del fútbol también se pueden tener aptitudes que van más allá de lo físico. Por ejemplo, tenemos gente muy talentosa con un físico, un talento nato que va de la mano con el físico, como Lionel Messi, como Ronaldo el Fenómeno, como Ronaldinho, que son personas que sí ya lo traen, tienen un trabajo de piernas impresionantes, pero también tenemos futbolistas sumamente destacados y legendarios que tienen aptitudes acá arriba en la cabeza, juegan con inteligencia, tienen un pensamiento rápido, un pensamiento analítico, tienen un talento intelectual nato, una característica propia de los mediocampistas, tal como Iniesta,
Xavi, los que tienen un toque excepcional, los que saben, incluso los delanteros que saben moverse sin balón, jugar sin balón, como llaman muchísimo. Hay que tener este pensamiento que sí, obviamente tienes que tener un buen físico para poder jugar fútbol, pero también hay leyendas que se destacan por cómo pensaban, por cómo leían este juego. Ahora los que tienen ambas, pues bueno, son casos excepcionales, como Cristiano Ronaldo puede ser, y tal vez sea por eso que no todos los buenos jugadores en su etapa de directores técnicos resultaron buenos y viceversa. Jugadores que cuando ejercían la profesión de futbolista no brillaron tanto, cuando fueron directores técnicos la rompieron totalmente. Lo estamos viendo también hoy en día. Entonces, ¿cuál es el tema con los esports? Ahora, porque ese también es un tema sumamente profundo, impresionante. Lo vimos ya en nuestro país al inicio de la pandemia, cuando se canceló el torneo Guardianes 2020, que surgió la I-Liga MX. Que bueno, evidentemente fue un recurso para salvar los contratos y para salvar todos estos pagos, porque bueno, el tema ya lo tocamos a profundidad en el capítulo número 0, en el piloto de Crónicas del Balón, que no se encuentra en Spotify ni se encuentra en el canal de YouTube. Está en mi canal personal Alex Avendaño, por si lo quieren ir a checar. No es la mejor producción, pero ahí se aborda un poquito mejor el tema. Pero bueno, a lo que voy, fue un recurso evidentemente para salvar contratos. Fue un recurso económico, fue evidentemente provocado por la pandemia y ahí se estaba usando el plantel profesional de los equipos. Fue cuando vimos brillar a Santiago Ormeño con el Puebla y se hacían las transmisiones, esta es la previa, la narración, etcétera, pero era el plantel de los equipos los que lo estaban representando, no eran jugadores profesionales de esports, eran los futbolistas de cada equipo representando su camiseta, pero en la consola y jugando a distancia. También fue por una necesidad de fútbol. Incluso, o sea, al tener un parón por una pandemia, por una situación extraordinaria, la gente necesitaba fútbol. No sé ustedes, pero yo necesitaba fútbol. Yo estaba a punto de volverme loco. Y si bien la I-Liga MX no me llenó el ojo, tal vez porque soy un poco más purista, lo cubrió de alguna manera la necesidad del fútbol, de ver a jugadores de mi equipo representarlo, tal vez de una forma nueva y diferente, pero finalmente ahí estaban. Pero ahora comparemos la I-Liga MX con en versión pandemia con la nueva versión, la que se está haciendo ya con jugadores profesionales, con esports, con gente que se dedica a los esports como tal, de forma profesional. Digo, yo he visto en centros comerciales, en establecimientos, hacer torneos de FIFA o de PES y el ganador se lleva ya sea un premio económico o un videojuego, un control, lo que sea, pero esto es gente que lo hace por hobby, que va a competir. Ahora hablemos de los jugadores que se dedican profesionalmente a esto, que cobran, que es la nueva propuesta de la Liga MX, la I-Liga MX, tener gamers profesionales que se dedican a eso, no como hobby, sino que ya cobran por esto, que llevan ya un entrenamiento, como lo mencionamos al principio, talento intelectual, que es lo que se necesita, porque a ver, muchos tienen esta postura de, a ver, ¿por qué un gordo que se cansa en 10 minutos haciendo ejercicio sí puede ejercer los esports y por eso no es un deporte? Existe también esta postura, pero a ver, ya lo tratamos hace rato también. Hay futbolistas destacados que ejercen más con la cabeza que con el físico. También se trata de un público específico. Evidentemente los más jóvenes, claro que les va a atraer este nuevo formato, pero pensemos un poco en este señor más clásico, más purista, que viene viendo fútbol hace 30 años y que obviamente es algo nuevo para él. Obviamente este público no lo va a considerar tan atractivo, incluso no lo va a considerar un deporte, una comprensión que le falta, una comprensión que sí tiene los más jóvenes. Y también el futbolero promedio puede que no esté tan metido en los esports. Obviamente es un target sumamente específico porque no es un mundo, los esports, que eso no solo abarca el FIFA, abarca Fortnite, abarca League of Legends, abarca muchos títulos, los que están de moda, los que se prestan a más competición, que no necesariamente estén representando un deporte como el FIFA, como el Madden, como los videojuegos que hay ya de básquetbol, etc. Entonces hay cierta línea en la que el público tal vez sea un poquito más difícil de atraer. Ahora también falta muchísimo desarrollo en México. No digo que no lo haya, sí lo hay, pero todavía es una propuesta que está aún en pañales. Entonces tal vez falta como todo este desarrollo, porque gamers profesionales que se dediquen a la competitividad no conocemos.
conocemos a los influencers y a los streamers que cobran por eso, pero es más para un público al que están entreteniendo. No están compitiendo con alguien, están compitiendo y ganando dinero acerca de entretener ya a un público que los sigue a ellos, no tanto al videojuego. Entonces también es esto, hay que conocer a la gente que compite. Por ejemplo, alguien que brincó de ser influencer, streamer a tener ya un equipo de esports es el famoso Wherever Tomorrow, todos lo conocemos, que incluso uno de los miembros de su equipo llamado Timbers está jugando para el Atlético de San Luis en la I-Liga MX. Entonces, a ver, también se juega en estadios, también hay gente que se apasiona, hay patrocinios, hay gente que termina cansada, también se necesita el uso del cerebro, tal vez no el uso de las piernas, pero sí requiere entrenamiento, tal vez para unos no pueda ser considerado así. Entonces, ¿dónde termina esta dicotomía? ¿Dónde está la línea entre que sí es un deporte, entre que no es un deporte, porque sí está enfocado al fútbol, que no está enfocado al fútbol? Porque también los equipos profesionales no solo juegan FIFA, tienen a sus representantes para jugar otros títulos. Entonces, los esports son los deportes del futuro, no lo son. La exigencia mental es la misma que la exigencia física. Yo no sé. Yo dejo el balón rodando, mi nombre es Alex Avendaño y esto fue Crónicas del Balón.